Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a un nuevo video de significados de canciones. Hoy tenemos Marks of the Evil One, canción perteneciente al sexto álbum de Ghost, Skeletor. Su letra nos dice: un jinete lleva un arco, cabalga un corcel blanco y lleva una corona conquistando. El segundo jinete se le une sobre un corcel rojo, blande una espada promoviendo: caed sobre nosotros, escondednos del tirano que reina desde un trono infernal. Ahí, las marcas se están extendiendo por todas partes, las marcas del maligno. El tercer jinete se ve imponente montando su corcel negro con una balanza en la mano. El cuarto jinete es la muerte, cabalga un corcel pálido y el Hades le sigue. Los jinetes son figuras bíblicas que representan la guerra, el hambre, la peste y la muerte. La canción habla de los 4 jinetes del Apocalipsis y básicamente describe a cada uno de ellos. Sin embargo, la canción tiene otra interpretación. Tobías explicó: cuando lees la letra entiendes que habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero también se debe entender que se está explicando desde una perspectiva ficticia, donde ha simplificado toda la historia. Es como si fuera una historia genial que cuentas alrededor de una fogata mientras haces perros calientes. Ese es el punto, que son un grupo de tontos que se sientan y hacen interpretaciones bíblicas unos a otros. Aquí lo interesante es centrarse en quiénes son las marcas. Las marcas del maligno no trata sobre señales del maligno. Las marcas en este caso representan algo más. Líricamente es una interpretación muy tonta de la escritura bíblica y simplificada como algo genial. Está ahí con un propósito, es una canción sobre algo que veo. Marks of the Evil One en la superficie trata de los 4 jinetes, haciendo referencia a la apertura de los sellos también. Pero se puede interpretar como una visión del clima político actual, el estado del mundo. Tobías está muy interesado en la política, de hecho lo mencionó en una entrevista reciente diciendo que la política en Estados Unidos le interesaba por demás. Y en Impera recordemos que también tocó estos temas. Por lo tanto, la canción se puede tomar como una metáfora. Algunos interpretan que los jinetes podrían representar figuras políticas modernas y que las marcas son sus seguidores. Tobías explicó: Skeletor no es completamente apolítico. Oficialmente he dicho, no tenemos nada que ver con la política, es solo entretenimiento, por supuesto. Pero hay cosas que tienen que ver con política. Todo es humano, todo encaja, todo está conectado. Sin embargo, temáticamente hay menos de eso en este álbum. Pero hay 2 canciones que reflejan algo del tema, como Peacefield y Marks of the Evil One.